Mi novia me engañó con un colega durante unos 3 años, me mintió cuando pensó que la habían atrapado, pero yo seguía sin darme cuenta. Eventualmente la atrapé, pero ella todavía trató de mentir y negar haber hecho trampa. Antecedentes: había estado con mi novia durante 4 años. 2 años de relación, la ayudé a conseguir trabajo en uno de los departamentos de la empresa con la que trabajo, ya que odiaba su último trabajo y tenía horarios poco sociables. Estamos en diferentes edificios, quería mudarme a su edificio pero mi trabajo era tal que tuve que quedarme en otro lugar, por razones de seguridad. Trabajo en el sector legal. A ella le gusta su equipo, todos tienen su edad excepto un chico que dijo que tenía la misma edad que su padre, por lo que afirmó haberlo visto como una figura paterna. Lo llamaremos hombre mayor. Entablan una amistad, por lo que ella recibe el tratamiento frío de su equipo. Ella me cuenta sobre eso y cómo le repugna que el equipo invente rumores y no le hablen porque es amiga del hombre mayor. Ella ve al hombre mayor como una figura paterna. Así que creo todo lo que me dice. Durante el año pasado le había estado pidiendo a mi novia que nos fuéramos de vacaciones juntos, ya que nos habíamos estado quedando por el Reino Unido en varias ocasiones y solo quería ir al extranjero con ella. Ella dice que no quiere ir al extranjero con un hombre hasta después del matrimonio. Estábamos a largo plazo, matrimonio y todo, así que dije que estaba bien. Estaba planeando proponerle matrimonio durante la Navidad de ese año. Cuando llega el verano, me llaman a un país de la Europa continental por motivos de negocios, es por 2 semanas y mi asistente me lo reserva todo. Le pregunto a mi novia si le gustaría acompañarme y ella da la misma respuesta que antes y trato de explicar cómo vamos a todas partes y no es diferente, pero ella dice que le dirá a su familia y cómo les mostrará las fotos. ¿De nosotros? Su familia no sabía que estaba saliendo, ella decía ser de una estricta familia del sur de Asia, así que lo dejo así. Mientras estoy allí, trato de llamarla pero no responde, luego me envía un mensaje diciendo que está con sus amigos. Así que la dejo, luego me llama, pero escucho la voz de un chico y me dice que es la televisión y que necesitaba un tiempo lejos de su familia y reservó un hotel para pasar la noche. Se metía mucho en peleas con sus hermanas y su madre, pero por lo general se quedaba en su habitación. No pienso en eso de nuevo, pero su comunicación había disminuido considerablemente esa noche y algunos días durante el tiempo que estuve fuera. Pensé que estaba ocupada, así que no pensé mucho en eso. Luego, unos meses después es su cumpleaños y sabe que lo pasamos juntos. Me dice que no reserve nada para el día y que lo haga de antemano ya que planea ir a Bournemouth con su prima, mujer, en su cumpleaños. Su prima está pasando por un mal momento y necesita un descanso, así que por eso se van, y me dice que no tomará muchas fotos porque a su prima no le gusta tomar fotos. Tenga en cuenta que esta chica se tomó una foto en cada oportunidad, esto fue a la altura de Snapchat. Le creo de nuevo. Algunos de ustedes pueden estar pensando por qué no celebramos después de que regresaron. Tenía que irme a trabajar 2 días después de su cumpleaños, durante 4 semanas en el Medio Oriente. Desde mi último viaje hasta ahora, ha estado actuando bastante distante y afirmando que estaba demasiado cansada del trabajo y que no le gustaba tanto hablar o enviar mensajes de texto y que solo quería dormir. Ella se negaba a reunirse para almorzar alegando que no tenía horario y nuevamente la creí. Ahora decidí posponer la propuesta de matrimonio para el verano ya que ella disfrutaba más del verano que del invierno y le gustaba el mar. En Navidad, habíamos planeado ver una película juntos. Ella afirmó haber rechazado a ciertos colegas porque quería verla conmigo, así que acordamos un día en diciembre. Fui a ver un partido de fútbol en el campo, le envié un mensaje de texto de camino ahí y después del partido, pero no obtuve una respuesta hasta que llegué a casa, viaje de ida de 2 horas, alegando que estaba ocupada con los invitados en casa, etc. Unos días después me cruzo con un amigo y me pregunta qué pensé de la película ese día, el día que fui a ver el fútbol. Estoy perplejo y le pido que me aclare. Me dice que vio a mi novia en el cine pero que yo le daba la espalda, y asumió que era yo. Por cierto, esta fue la película que acordamos ver juntos. Tuvo malas críticas, pero una cosa sobre la exnovia es que le gusta ver la película independientemente de las críticas. Así que le envié un mensaje y le pido que vea la película al día siguiente. Ahora viene la primera señal que me abrió los ojos lentamente. Dice que tiene malas críticas y que no quiere verla. Luego la confronto por ser vista y me dice que se fue con todo el equipo pero que estaba tomando una copa y el hombre mayor estaba esperando con ella. Debe haber visto al hombre mayor. Como yo creía que ella veía al hombre mayor como una figura paterna, no pensé nada malo de ella. Luego, avanzando unos días más, otro tipo se me acerca y me pregunta cómo encontré un restaurante con una estrella si me había gustado la comida de ese lugar en particular. Nunca había estado en este lugar, así que le digo que había confundido a alguien conmigo. Dijo que estaba seguro de que era yo. Vio a mi exnovia sentada ahí con un chico.
Así que esta vez la confrontó y me dice que se fue con sus amigas y una amiga le compró a su esposo con ella. Eso es a quien debe haber visto, ya que sus amigos probablemente sí estaban empolvando la nariz. Le creo de nuevo. Conozco a un chico que trabaja en su oficina y sabe que estamos saliendo. Por cierto, ella no le había dicho a nadie en su oficina que estaba saliendo con alguien. Solo un puñado de personas que conocía fuera del trabajo y que trabajaba con ella sabían. Me dice que tenga cuidado porque mi exnovia pasa mucho tiempo con el señor mayor. Vienen a trabajar juntos, almuerzan juntos y se van del trabajo juntos. Le digo que no es nada, son buenos amigos y ella lo ve como una figura paterna. Durante los próximos meses, parece que pasa mucho tiempo en la casa de uno de sus amigos, pero no creo que nada de eso. Su comunicación se reduce diciendo que solo está ocupada, etc. Un día salimos y tomamos su auto, trato de conectar mi teléfono y veo que aparece el nombre del teléfono de M. Le pregunto y ella dice que solo lo llevó una vez y se conectó automáticamente a su auto. Le creí, mientras trataba de conectar mi teléfono. Ahora que lo pienso, debería haberlo registrado de inmediato, no es la verdad. Adelantándome al verano, me dice que se va con su amiga de la escuela por su cumpleaños pero no ese día, también quiere que como el año pasado haga algo un día antes o después, pero no en su cumpleaños porque lo está pasando con familia en casa. Así que salgo a mi manera y reservo sus cosas que ha tenido en su lista de deseos. También me dice que no tomará fotos en este viaje porque su amiga está en un lugar difícil y no le gustan las fotos. Como no me habla mucho, no tengo tiempo para contarle sobre mi próximo viaje. Ella me había dicho las fechas de su viaje inicial, pero tuvo que cancelarlo porque cito demasiadas personas en la oficina sabían que ella se iba. No entendía a qué se refería, pero al final todo suma. Pierde su vuelo inicial y tiene que volver a reservar. Comete un error de novato al planificar lo que está haciendo en su cumpleaños. Utilizó una cuenta de reserva de hotel conjunta para reservar un hotel para 2 personas en nuestra ciudad en su cumpleaños y solicitar específicamente una cama doble. En ese momento, había comenzado a sospechar cuando vi esto debido a lo que dijo que estaría haciendo. Así que tomo nota mental de esto y anoto cuando ya no era libre de cancelar. Sabía que hay un amigo en común que le estaba contando todo lo que hice. Si este amigo en común supiera que mi exnovia iba a lugares similares a mí pero no conmigo. Así que el día que me aseguré de poner una historia en Snapchat visible solo para mi exnovia y el amigo en común, indicando que iré al mismo lugar que el hotel que reservó. Conduzco a casa después de poner esto en Snapchat. En 5 minutos se cancela la reserva del hotel y, sorprendentemente, la única persona que vio mi historia fue el amigo en común. Lo mejor fue que mi exnovia perdió todo su dinero por la reserva, ya que estaba más allá del periodo de cancelación gratuita. Todavía no tenía suficientes pruebas concretas para demostrar que estaba haciendo trampa, así que lo dejó así sabiendo que la he lastimado financieramente, ya que se quejó de no tener suficiente dinero. Estoy en el aeropuerto caminando hacia mi check-in y a quien veo registrando a mi exnovia con el señor mayor en el mismo aeropuerto. Ella me ve, pero me dirijo al check-in. Ella intenta llegar a mí pero no puede porque era solo clase ejecutiva. Luego trata de buscarme en la terminal pero yo estoy en el salón mirándola corriendo. Le envío su mensaje diciendo que se acabó. Trató de decir que el señor mayor acaba de engancharse y él se va de soltero. ¿Qué persona va de soltero y ni siquiera se encuentra con ellos en las salidas o en la terminal? Afirma que su amiga volará desde Manchester. ¿De qué sirve irse de vacaciones con una amiga si no está volando contigo? Aquí es donde se pone interesante. Reviso la cuenta de reserva del hotel y veo una reserva hecha a su nombre para una habitación doble, pero solicitando específicamente una cama doble para 2 personas. Podría haberlo cancelado, pero la dejé. Después de que regresamos, ella suplica que nos veamos. Trato de explicar que no fue con él e inventa más mentiras, pero descubro todos los agujeros en su historia. Luego, más tarde, intenta enviar capturas de pantalla de los mensajes de su amiga cuando llegaron al destino de vacaciones, pero se negó a mostrar las fechas y las marcas de tiempo. Puede cambiar fácilmente el nombre del contacto, y consiguió que su hermana enviara los mensajes. Luego afirmó que accidentalmente borró los mensajes y no puede mostrar la marca de tiempo. Todo tenía sentido porque ella no quería tomar fotos. Luego me encuentro con amigos que trabajaban en la misma oficina y me dicen que esta es la segunda vez que están de licencia por la misma cantidad de días. Ambos fueron a Bournemouth juntos. Siempre almorzaban juntos, los atrapaban besándose, así que tuvieron que cambiarlos de piso. Sin embargo, ella no quería que yo fuera a almorzar con ella porque en una no tenía mucho tiempo y en 2 no quería que nadie la supiera. Estaba en una relación. Más tarde supe que solía ir mucho a su casa, así que cuando hice algunas referencias cruzadas y me di cuenta de que esos eran los días en que ella decía estar en la casa de sus amigas de la escuela, mujer. Otra cosa después del fiasco de la película navideña, ella compró una chaqueta para hombre de Todos los Santos, nuevamente de una cuenta mutua,
y pensé que era para mí. Todos sabemos que estas chaquetas no son baratas, pero nunca vi esa chaqueta hasta que la atrapé. En el aeropuerto con M, lo estaba usando. ¿Qué obtuve ese año? Nada. Pagó por todo, comida, vacaciones, viajes por el Reino Unido, cine. M estaba viviendo la vida. Le pregunté si estaba disgustada porque ella misma afirmaba que el señor mayor era una figura paterna. Ella negó haber dicho eso, pero puedo recordar cada vez que lo dijo y también algunas otras personas. Lo que más le dolía era que había estado afirmando ser leal todos esos años y menospreciando a los chicos y chicas que engañaban a sus parejas pero que estaban haciendo lo mismo a ella misma. Lo que ella no se da cuenta de que esto me ha afectado bastante. No puedo confiar en nadie, no quiero una relación de nuevo, siento que me engañarán. Me estoy recuperando lentamente pero es difícil, después de atraparla me hundí por completo, casi perdí el contacto con todos. Lo siento por la publicación larga, pero intenté incluir solo los eventos principales. Por cierto, ella tenía 28 años y él 52, sé que volvieron de vacaciones al mismo lugar el año siguiente. Antes de que la atraparan, logró obtener mi ayuda con otra solicitud de empleo, ya que su relación era conocida en toda la oficina y pensó que debería irse antes de que me enterara. Ojalá no la hubiera ayudado la segunda vez.